Ahora vamos a referirnos a autoría, ¿no? Entonces, se trata de que siempre existen personas que han formado parte de la investigación. Siempre hay participantes en toda investigación. Entonces, ¿quiénes en realidad tienen derecho a aparecer como autores? El que ha hecho una recogida de datos tiene derecho a ser autor en una publicación. El que ha redactado el artículo tiene derecho. El asesor tiene derecho a aparecer. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, no? Porque por ahí aparecen muchas personas que por algo mínimo podrían estar pidiendo la participación en la autoría. Por haber traducido el resumen, de repente por haber hecho un análisis estadístico, por haber leído el artículo una vez terminado. ¿Tienen la capacidad de estar como autores todas estas personas? Entonces, esos son aspectos que vamos a discutir aquí. En principio, de manera estándar, ya hay organizaciones que han establecido cuáles son las características de autoría. Obviamente, esto está más dentro del aspecto ético que legal, aunque también en algunos casos podría entrar en un terreno legal, ¿no? La autoría es algo serio, ¿no? Porque incluso por temas de autoría podría haber hasta penas de cárcel, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Entonces, ¿quiénes merecen ser autores de un documento que se va a publicar? ¿Quiénes merecen que su nombre aparezca ahí? Entonces, vamos a partir de lo que dice esta institución internacional, que son los que, digamos, primero han establecido normas que de ahí, de alguna forma, se irradia a todas las organizaciones en el mundo, pero como que está aceptado, ¿no? Está aceptado que así debe ser. Primero, es la persona que está en la capacidad de defender públicamente los resultados de la investigación y que cumple 3 criterios. Entonces, primera característica, que está en la capacidad de defender públicamente los resultados que están aquí, en este documento. Ahora, eso, si alguien lo estudia bien, podría defenderlo, ¿no? Por eso que además de eso, debería cumplir 3 características. ¿Cuáles son? Contribución esencial. ¿A qué? A la concepción y diseño del estudio. ¿Quién tiene normalmente esa, o quién cumple normalmente con esa característica? Normalmente es el asesor. Digo normalmente porque no en todos los casos, ¿no? Pero normalmente es el asesor, el de más experiencia, el que conoce más sobre un tema, ¿no? Concibe y diseña el estudio. ¿Qué más? A la adquisición de datos. Es decir, aquí puede ser esta, o puede ser la otra, o puede ser la otra, ¿no? Adquisición de datos. ¿Quién hace adquisición de datos? Puede ser un tesista o un tercero después del tesista, ¿no? Entonces, alguien adquiere datos. Y también análisis e interpretación de datos. Es decir, se tienen los datos, ¿quién lo analiza? Puede ser el mismo asesor, puede ser el mismo tesista, o puede ser otra persona, ¿no? Entonces, o puede ser que hayan terceras personas que hacen análisis particulares sobre componentes del estudio que se necesitan para fortalecer y profundizar el estudio, y pues ellos mismos son los que hacen análisis e interpretación de esos datos. Entonces, con eso no quiere decir que ya el que hizo alguna de estas actividades se convierte en autor, sino que estos 3 criterios, como dice aquí, son obligatorios. Es decir, el asesor, además de haber concebido y diseñado el estudio, debería también hacer algo de esta segunda parte. El tesista, además de haber adquirido datos, debería también hacer algo de esta segunda parte. El que hizo análisis e interpretación, el mismo tesista o un tercero, debería también hacer algo de esta parte. ¿Cuál es esta segunda parte? Haber redactado totalmente o parte del artículo, o haber realizado la revisión crítica de ese documento redactado para hacer un aporte importante al contenido intelectual, ¿no? Entonces,
aquellos que hicieron análisis e interpretación, que puede haber sido un tercero, debería también revisar críticamente o redactar al menos una parte del documento, ¿no? El asesor, además de haber concebido y diseñado el estudio, lo más común es que haga una revisión crítica. Con eso se gana su derecho a la autoría de este documento llamado artículo científico. Y se da por hecho, cuando el artículo se envía a una revista, la aprobación final. Es decir, estos dos últimos son controles que hacen las revistas científicas cuando reciben los documentos, ¿no? Porque con un documento donde el autor corresponsal o todos declaran que están de acuerdo con ese contenido, ya se da por hecho la aprobación final y también se da por hecho de que todos se hacen responsables por la integridad del contenido. Por eso que la autoría se convierte en un elemento muy importante, porque, miren, ¿qué pasa si hubiera plagio aquí, en este documento? Todos son responsables. No que yo no supe, no que yo no leí el documento, no, porque obviamente tú estás declarando que has sido autor, está de acuerdo con el contenido, por lo tanto te hace responsable por todo lo que aparece aquí. Por eso que es de mucho cuidado, ¿no? La autoría hay que pensarla bien. No por solamente sumar artículos, mi nombre va a aparecer ahí. Por eso que es bien claro, ¿no? Contribución esencial a una de estas actividades, redacción y revisión, y esto implícitamente cuando firmo documentos que se envían a la revista, pues se da que ya por cumplido, ¿no? Entonces, eso, y bajo esas premisas, es importante que cada uno piense, primero, quiénes van a ir como autores. Y segundo, estar convencido de que todo lo que está ahí, pues están de acuerdo. Entonces, que quede claro, ¿no? Esos son los criterios para la autoría. Ahora, en cuestión del orden, antes de eso, ¿no? Antes del orden. Miren, ¿qué pasa con aquellos que no cumplieron los criterios de autoría? Por ejemplo, aquí estamos hablando de si alguien solamente hizo adquisición de datos, pero no hizo nada más. Entonces, ellos se convierten en colaboradores y los colaboradores van al final en una sección llamada agradecimientos. Habrán visto en los artículos científicos que hay una sección al final, ¿no? Que dice agradecimientos. Entonces, en agradecimientos es donde deben aparecer las personas que hicieron algo para la construcción de esa investigación y de ese documento, pero no cumplieron los criterios obligatorios de autoría. Por ejemplo, a ver, los micros, por favor. Por ejemplo, aquí, en este trabajo, aparece en la sección de agradecimientos el nombre de un señor, ¿no? Antonio Padilla. ¿Por qué le agradecemos al señor Antonio Padilla? Por su ayuda a la recolección de datos. La recolección de datos es un criterio de autoría, pero no hizo nada más. Por lo tanto, no aparece como autor, aparece en agradecimientos. Luego aparecen otras personas. ¿Qué hicieron? Revisión del paper. ¿Por qué no aparecen como autores? Porque solamente hicieron eso, ¿no? Entonces, en otros lugares, en otros países, esto es muy serio, ¿no? La persona líder que decide quiénes van a ir como autores en la publicación, consulta y pregunta y dice, a ver, ¿por qué debe ir este señor? ¿Por qué debe ir este tesista? ¿Por qué debe ir esta persona? Bueno, si uno lo argumenta bien, va. Y si dice solamente hizo esto, entonces en agradecimientos. Hizo esto, entonces en agradecimientos. Porque se tiene claro, ¿no? Los criterios de autoría están bien establecidos. Por lo tanto, solamente aquellos que tuvieron participación significativa deberían aparecer en los documentos. Este es un tema, y ahora desde el punto de vista del editor, también que de alguna forma lo controlamos. Porque si yo recibo un trabajo que por la cantidad de datos,
por la profundidad del estudio, por el alcance, no ameritan que hayan 6, 7, 8, 9, 10 autores, se observa ese aspecto. Porque a veces recibimos artículos con 6, 7, 8, 9, 10 autores y el contenido en realidad no justifica la cantidad de autores. Para algunos casos sí, un documento puede tener 100 autores si quisieran, 200 autores, 300 autores. Es decir, hay casos de publicaciones que tienen muchos autores, pero cuando uno ve el estudio, en realidad se justifica que hayan esos autores. Es decir, está justificado la participación de cada uno. Entonces, es importante también ver ese tema porque podría observarse desde el punto de vista del editor en una revista científica. Entonces, hay mala praxis, ¿no? Mala praxis en autoría que hay que conocer un poco más. ¿Cuáles son esos aspectos de mala práctica que caen dentro, principalmente dentro de la mala conducta científica o de la conducta inadecuada, ¿no? En temas de publicaciones. Un aspecto que hay que saber como mala praxis es la autoría fantasma. ¿Cuándo se da esto? Cuando un investigador que cumple los requisitos de autoría no es incluido en el artículo. Pónganse en el caso de que el asesor que hizo concepción y diseño del estudio y luego hizo revisión crítica tiene condiciones de autoría, pero el tesista cuando fue a publicar no colocó el nombre del asesor. ¿Qué hay ahí? Se presenta una autoría fantasma, porque existen personas que deberían aparecer y no aparecen, ¿no? Y así se pueden dar diferentes situaciones, ¿no? En autoría fantasma. Lo contrario es la autoría inmerecida. Cuando una persona es incluida como autor de un artículo sin cumplir los criterios de autoría. Esto se puede dar de dos formas. Una forma es la autoría honoraria, cuando por una situación de poder e influencia, o simplemente incluir a un autor reconocido para aumentar las chances de publicación. Si hay una presión de alguien que tiene más poder que yo, incluso del editor mismo, porque han habido casos, por ejemplo, yo escuché, bueno, en realidad no escuché, sino una autora me comentó un caso que había tenido y me dijo que cuando envió el artículo a una revista X, el editor le respondió y le dijo que si ella acepta una propuesta, que era incluirle a él como autor en esa publicación, iba a acelerar el proceso de publicación. Entonces, vean que había ahí una situación de poder o influencia para incluirse a alguien como autor en una publicación. O puede ser que la publicación está supeditada a un pago y ese pago tiene que ser autorizado por una autoridad en la universidad y para que se ejecute ese pago, pues sabe que mi nombre tiene que ir ahí, ¿no? Entonces son situaciones que posiblemente se están dando, pero entra justamente dentro de la mala praxis, autoría honoraria inmerecida. O simplemente cuando alguien incluye a un autor X que es muy reconocido en el campo por aumentar sus chances de publicación, sin pedirle permiso. Eso podría acarrear incluso procesos sancionadores en una revista, ¿no? Entonces, hay que evitar, ¿no? Esos aspectos que caen dentro de la mala praxis. O la autoría de regalo, que sin necesidad de tener poder o ser un autor reconocido, se incluye a un autor sin cumplir los criterios de autoría. Que es mi amigo, que es mi familiar, que bueno, y me prestó un libro, que me prestó un equipo, pues esos serían ejemplos de autorías de regalo. Para evitar eso, es mejor decirle, ¿sabes qué? Bueno, me estás ayudando con esto, pero tienes que hacer también esto, para justamente darle las condiciones de autoría, ¿no? Entonces, evitemos estas malas prácticas, estas malas conductas, porque si de alguna forma llegan a saberse, podrían acarrear retractaciones de los artículos. Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Un caso de un artículo retractado. La retractación, ya lo dijimos, es un mecanismo por el cual las revistas se retractan de haber publicado un documento por algún motivo.
Y en este caso el motivo es falta de acuerdo de todos los autores a presentar el documento en su nombre. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí que un autor fue incluido sin pedirle permiso. Ese autor tenía publicaciones, tenía prestigio, y los otros, creyendo de que por incluirlo iban a aumentar sus chances de publicación, que realmente fue así, pero como no hubo acuerdo, no hubo permiso, no hubo el contacto, pues una vez que este señor vio su nombre ahí, se comunicó con la revista y dijo que no había autorizado que su nombre aparezca ahí. Por lo tanto, ese artículo fue retractado justamente por esa situación, ¿no? Que un autor denunció que no había dado permiso para que su nombre sea utilizado en esa publicación. Por eso que también las revistas científicas comenzamos a regular este aspecto, ¿no? Y comenzamos a pedir, a ver, díganos usted qué hizo cada autor, ¿no? Porque si ustedes desconocen esto, también van a decir, bueno, el autor, como ha pasado, ¿no? En nuestras revistas normalmente pasa, ¿no? Pasa de que, por ejemplo, casos comunes, que nos hemos olvidado de agregar un autor. Es decir, el artículo se envía con 4 autores, supongamos, 4 autores, el artículo se revisa, el artículo después se prueba, y en esa situación, antes de publicarse, nos escribe el autor corresponsal y nos dice pues que se han olvidado de colocar a un investigador. O nos dicen también a veces, ¿sabe qué? En esta parte hay alguien que ha participado para mejorar el artículo y quisiéramos solicitar su inclusión como autor. Bueno, en realidad eso no es aceptable. No se debería incluir autores una vez que el artículo se ha enviado a la revista, pero en algunas situaciones damos alguna opción. ¿Qué opción doy yo? Yo, como editor, le escribo al autor corresponsal y le digo, bueno, hay una opción. Una opción es de que usted me escriba un documento donde firmen todos los autores que están y estén de acuerdo con la inclusión de otro autor, de un autor X. Y segundo, que escriba el motivo por el cual usted está incluyendo a ese señor como autor. Entonces, envían el documento firmado por todos, pero el motivo a veces lo colocan pues como algo, como digo yo, tirado los cabellos para decirle pues, ¿sabe qué? Eso no son condiciones de autoría. Por ejemplo, en una oportunidad, el autor corresponsal me dice, bueno, estamos pidiendo la inclusión de este autor porque él está pagando la publicación. Y ven que el pago de la publicación, estoy hablando del sitio agropecuario donde se cobra por publicar, el pago por la publicación no es un criterio de autoría. No porque esté alguien pagando la publicación, pues tenga que ser incluido como autor, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que desconocía los criterios de autoría. Tal vez, si me hubiera dicho, ¿sabe qué? El señor hizo análisis de los datos, también hizo una corrección del texto, era suficiente como para aceptar la inclusión, ¿no? Entonces, por eso que también en las declaraciones, ya para evitar esos problemas, colocamos desde el inicio que allí están incluidos todos los autores de la publicación y no van a solicitar inclusión posterior, ¿no? Entonces ya declaran, ya hacemos que declaren los autores al inicio, porque no se puede aceptar esas situaciones, ¿no? Entonces vean que en las publicaciones comienza a aparecer, ¿no? Por ejemplo, este señor que tiene iniciales MSA hizo conceptualización y hizo también software. Además también hizo análisis formal y hizo revisión y edición. Vean varias actividades, ¿no? Y así, cada persona, cada autor, no solamente está en una sola actividad, mínimo en 2 actividades, ¿no? Entonces, eso justamente para cubrir estos criterios, ¿no? Que colocamos aquí. Se tiene que tener algo de esto, concesión y diseño, adquisición,
o análisis, interpretación, y también haber redactado o haber revisado. ¿Sí? Mientras más hizo, más se fundamenta su participación, ¿no? Entonces, eso es respecto a quiénes deben ir, ¿no? Como autores. Y aquí hay un ejemplo de un documento donde hay muchos autores, ¿no? Ahí está la lista de autores. No está al inicio porque son muchos que ocuparían toda la página, entonces ellos lo colocan al final, ¿no? Si contamos, hay más de 100 autores aquí. Y se justifica, ¿por qué? Porque es un trabajo global, ¿no? Un trabajo que se ha hecho en todo el mundo, donde hay un científico, dos científicos por cada país que han abordado un método, han obtenido datos, han redactado su parte, y hay alguien que coordinaba todo, ha juntado todos esos resultados pequeñitos de cada país y los ha construido en un solo documento. Para que vean también de que estos artículos de gran alcance, donde hay muchos autores, pero también hay un abordaje mundial y en cada país, pues va a revistas más importantes. Eso significa que se ha construido ciencia de mayor alcance, ¿no? Un alcance global. Y normalmente estas revistas, Nature, Science, que son las de mayor impacto, mientras mayor sea el alcance de los estudios, pues más probable es publicarlos ahí. Pues en esos casos se puede justificar una autoría múltiple, ¿no? Generalmente una revista científica no limita la cantidad de autores. Y digo generalmente porque algunas revistas sí. Algunas revistas le pueden decir máximo aceptamos 6 autores, ¿no? Pero es común que no exista esa restricción porque justamente pueden haber estos estudios de mayor alcance donde sí se justifica la participación de muchos autores. Lo importante es que los autores que aparecen cumplan con los criterios de autoría. Eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Respecto al orden, ¿quién va primero, quién va segundo, quién va al último? Pongámonos en el caso de que somos profesores en la universidad, tenemos estudiantes que hacen trabajos normalmente en grupo, y si nos preguntamos cómo ellos presentan sus trabajos, ellos normalmente presentan una lista de los autores del grupo y normalmente lo hacen en orden alfabético. Eso, digamos, es lo común y de alguna forma la aparición de orden alfabético no nos asegura quién hizo más y quién hizo menos para construir ese documento, ¿no? Entonces, lo que yo hago es algo diferente, ¿no? Incluso con esos trabajos de estudiantes. Yo les digo, ustedes se ordenan en función de su participación. Siempre, no me dejarán mentir los que son profesores, o los estudiantes que también hacen trabajos, siempre hay uno o dos que hacen más que el resto. Siempre hay uno que no hace nada. O siempre hay uno que se aparece al final, o siempre hay uno que solamente se aparece para pagar la copia, para pagar el anillado. Siempre hay eso, ¿no? Entonces, hay que darle crédito a quien hizo más, a quien se esforzó más, que aparezca primero. Quien hizo menos, pues que aparezca al final. Es eso, ¿no? Esa es la forma de ordenarnos. Miren, esto no implica de que tenga más peso el que aparece primero, tenga más peso el que aparece el último. Autor es autor en el lugar que esté. Normalmente yo como asesor, mi esfuerzo es más intelectual, ¿no? Mi esfuerzo es más de revisar. Por eso que, digamos que el esfuerzo, la dedicación para construir esa ciencia es menor. Démosle crédito a quién, al tesista, por ejemplo, que es el que estuvo más tiempo, más en contacto, mayor esfuerzo, mayor dedicación, pues él debe estar primero, ¿no? Ese es su derecho, ganado justamente porque se ha dedicado más tiempo a construir ese conocimiento. Y hay otros que podrían aparecer que también en función de su dedicación y su esfuerzo, uno los va colocando, ¿no? En la publicación.
Entonces yo no me hago problema de aparecer el último, porque si vemos la participación, pues obviamente hay mayor participación de algunos y menor de otros, ¿no? Lo que sí habría que decir de que de todos ellos hay uno llamado autor corresponsal. Y normalmente hay una persona que aparece con un asterisco ahí, con una llamada. Normalmente se usaba el asterisco para hacer una llamada a un pie de página donde dice, este señor es el autor corresponsal. ¿Qué significa el autor corresponsal? Es responsable por la publicación. Es el investigador senior, es el líder del grupo, es el coordinador del grupo, es el delegado, diríamos así también, aunque si este señor hizo también más, podría estar también siendo primero. Es decir, el primero también puede ser autocorresponsal. Primero es el orden y luego se establece quién es el otro corresponsal, que sería el líder de todo ese grupo, el que lo representa, ¿no? El que va a estar disponible para levantar dudas, el que va a estar disponible para que vayan las revisiones, las correcciones, y una vez que se publica el documento, es el que está disponible para los lectores, ¿no? Entonces, vean que el orden también, ¿no? Hay que establecerlo correctamente para que todos estén contentos, ¿no? En función de su participación. Por eso que cuando uno envía un documento a una revista, se hace la propuesta, a todos los autores les tienen que decir, miren, esto es el orden que vamos a ir. ¿Todos de acuerdo? Yo es lo que hago, ¿no? Ahora, alguien me dice, y ha pasado, ¿no? Profesor, creo que este debe ir más acá, porque ya saben también sus derechos. Entonces yo lo analizo y digo, sí, ¿no? Cierto. Entonces vamos a cambiar el orden. Entonces, una vez que todos estén de acuerdo, todos de acuerdo, listo, se envía a la revista. Porque ¿qué pasa si alguien no está de acuerdo, se envía a la revista y en ese momento le escribe al editor que no esté de acuerdo? Porque ha pasado. Miren, un caso, aquí en mi universidad, eh, un profesor, asesor de una tesis, lo que hace es tomar control sobre la tesis. Ya la tesis de por sí era un artículo científico porque en nuestra universidad se redacta en formato artículo científico la tesis. Entonces lo que hizo es tomar control sobre ese documento y enviarlo a una revista. Pero no coordinó con los autores cómo iban a aparecer y quién iba a aparecer primero, quién iba a aparecer el segundo, nada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el asesor? Se colocó él como primer autor. ¿A dónde lo mandó el tesista? Lo mandó tercero. Colocó un segundo, que era su colega. Entonces, vean, el profesor primero, su colega segundo y el tesista al último. Como el tesista sabía su derecho, porque este curso es un curso del 10º ciclo, aquí en la carrera de Ingeniería Agroindustrial, pues ellos saben ya sus derechos. Entonces, lo que hizo es que una vez que el editor recibe el artículo, rebota un correo a todos los autores diciendo que han sido nombrados en esta publicación. Si están de acuerdo, el silencio es suficiente. Y si no están de acuerdo, pues es el momento de decir su desacuerdo. Y el estudiante lo que hizo es justamente responder al editor diciendo lo que no estaba de acuerdo, que es su tesis, que él debería aparecer primero, que hay un señor profesor que aparece ahí que no sabe lo que ha hecho porque en realidad no ha hecho nada. Y lo dijo así, ¿no? En el correo electrónico. Y lo que hizo el editor, pues, es retirar, mejor dicho, antes de retirar, lo que hizo es pedir explicaciones al autor que hizo el envío, que fue el asesor, sobre esa situación. El asesor no dijo nada, no le respondió al editor, y el editor, como le dio un plazo, pues dejó ya el proceso cortado, es decir, lo retiró del proceso de revisión por una falta de silencio y lo que daba a pensar de que el estudiante estaba en su derecho, ¿no? Obviamente eso generó un problema en la escuela, donde tuvimos entrar a tallar pues los que sabemos, explicarle al profesor que en realidad es así. Menos mal que entendió y ese documento después se publicó, pero correctamente, con el tesista primero y el asesor el último, ¿no? Como debería ser. Pero
Para evitar esas situaciones, pues, uno tiene que saber, ¿no? Tiene que saber desde el inicio, si en el orden en los que van, todos estén de acuerdo, y eso uno lo socializa antes de enviar a una revista. No hay que enviar solamente por enviar, ¿no? Entonces, la autoría es un elemento muy importante que hay que saber porque se pueden cometer faltas éticas. ¿Qué hubiera pasado si ese artículo se hubiera publicado y recién ahí el estudiante ve su nombre que está en el lugar incorrecto, hace la denuncia a la revista? ¿Qué va a pasar? El artículo ya no se puede retirar. El artículo se va a retractar. Quiere decir que va a quedar un sello, una marca ahí de un artículo retractado por mala praxis en autoría, ¿no? Entonces es algo que nos generaría pues un desprestigio, ¿no? Entonces uno de ellos es autor corresponsal, que normalmente aquel que le da la experiencia, la seriedad, el peso al documento, ¿no? Y obviamente en eso también alguien me dice, profesor, yo necesito salir como autor corresponsal, porque quiero hacer currículo, para una beca me piden que tenga una publicación como autor corresponsal, pues le cedo a veces ese derecho a otro, ¿no? Pero siempre es conversando, ¿no? Porque el autor corresponsal se le, digamos que se le da la connotación de ser el líder, ¿no? Del grupo que presenta la propuesta de artículo. Bueno, y hay varias formas de aparecer, ¿no? Y acá, por ejemplo, en mi caso, aquí soy segundo autor y también autor corresponsal, ¿no? Entonces, quiere decir que hice más que Wilson Castro, que Romero Guzmán y Roberto Quevedo. Entonces, eso justamente en función de la participación, uno se puede ir moviendo también, ¿no? En la autoría. Y ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué los autores eligen una forma, otra forma y otra de aparecer en las publicaciones? ¿Alguien se ha preguntado esto? Si no se han preguntado, pues hay que preguntarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto, y como siempre yo digo, redactar artículos científicos es un arte, y como en todo arte, uno puede hacerse conocido de alguna forma, ¿no? Generalmente los que quieren ser artistas, si su nombre no suena así como está, pues buscan una estrategia de hacerse conocidos en el arte, ¿no? Entonces, algo similar y obviamente ya más ordenado, con normas, y en este caso hay una norma ISO que regula este aspecto, para elegir un nombre en temas de publicaciones. Es decir, aquí no basta y harían mal aquel que coloca sus dos nombres, sus dos apellidos. Porque cuando colocan sus dos nombres y sus dos apellidos, lo que van a hacer es que la base de datos lo reconozca por su último apellido, es decir, por el apellido materno. Una base de datos va a considerar que su apellido materno es el más importante, porque eso está basado en una norma ISO, repito. No es que se le ocurra, está estandarizado así en el mundo. Por eso que algunos lo que hacen es juntar sus dos apellidos en uno solo. Por ejemplo, aquí, si yo junto mis dos apellidos con un guión, para un gestor bibliográfico, para una base de datos, esto es un solo apellido. De tal manera que el apellido más importante para el gestor o para la base de datos va a ser Tapia-Blasio, ¿no? Diferente sería si no hay guión. Si no hay guión, lo que va a pasar es que el último apellido va a considerar como más importante, es decir, Plácido y el resto iniciales. Y ese es el motivo por el cual muchos autores lo que hacen es juntar sus dos apellidos, para que los gestores bibliográficos, el Google académico, una base de datos, recoja los dos como más importante. ¿Qué pasa si solamente es un nombre o un apellido? El gestor bibliográfico, la base de datos, va a recoger este apellido como más importante y el R lo va a colocar como una inicial. Y así, ¿no? Entonces, y así está normado, ¿no? Ese aspecto. Vean, un caso que, a pesar de que esto lo explico en las diferentes capacitaciones que hay, siempre a veces
se dan estos problemas, ¿no? No sé si no escuchan o se olvidaron al momento de hacer la publicación y colocaron su nombre como se les vino en gana. Vean, este es un caso que se repite principalmente en Ciencia Agropecuaria, que es una revista que está en Scopus, y en Scopus es ordenado, digamos, todo el proceso logístico de indizar los artículos que publicamos, ya está basado pues en esa norma ISO que les digo, y casos como estos se presentan regularmente, ¿no? Entonces, ¿qué dice estos correos? Pregunto si su artículo que fue publicado el año pasado, si ha sido considerado para Scopus. Bueno, la revista está en Scopus, obviamente los artículos que se publican ahí también están iniciados en Scopus. Bueno, me da el título y bueno, me dice aclarar. Entonces yo le respondo, mire, y esto lo tomo como ejemplo porque no a todo lo respondo, pero digamos que a la profesora, para tener un ejemplo también, y acá sí tengo que mostrar su nombre porque, obviamente, para ver cómo ella aparece en Scopus, pues hay que saber cómo se hizo llamar, ¿no? Entonces le digo, estimada profesora Alejandrina, se supone que los mismos autores pueden verificar lo que me consulta, porque eso lo digo también en las capacitaciones. Tenemos esos Scopus y uno puede acceder a Scopus y puede verificar esto. Pero igual yo le digo, mire, aquí está su artículo indizado en Scopus, que es este. Este es el que publicó en la revista. Aquí está el título en español, aquí está el título en inglés, aquí aparece el título, y aquí están los autores. ¿Cómo aparece su nombre en la revista donde publicó? Alejandrina Sotelo Méndez. ¿Cómo indiza Scopus su nombre? Méndez, es decir, el último apellido, y las otras dos nombres, en este caso su nombre y su primer apellido, como iniciales. Posiblemente la profesora está buscando con su apellido Sotelo, nunca lo va a encontrar, porque para Scopus y para cualquier base de datos, incluso para el Google académico, para un gestor bibliográfico, Méndez es su apellido más importante. ¿Por qué? Porque los que han creado esta ISO, estas normas, son de países donde el apellido paterno va al último. El apellido materno va primero, ¿no? Aquí mismo en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica, en Brasil, el apellido paterno va primero y el apellido materno va primero y el apellido paterno va al último, ¿no? Entonces, asume de que este es el apellido paterno, por lo tanto es el más importante. Que sabemos que no es así aquí, en nuestro país y en algunos países latinos, no es así, pero asume eso, porque es un algoritmo que está colocado ahí, ¿no? Entonces, vean, el que colocó Bernoy-Osorio, pues asume de que ese es su apellido, ¿no? Porque lo ha juntado en dos, entonces aparece un guión, es un apellido compuesto, ¿no? Entonces acá ven, este otro señor que se apellida Vilcanqui Pérez, Pérez, lo jala como apellido más importante y los otros dos en iniciales. Si hubieran dos nombres y dos apellidos, va a coger el último apellido y los dos nombres y el primer apellido en iniciales. Entonces, vean, el problema que se genera, ¿no? Entonces, primero esa explicación, cómo aparece y cómo lo indice de Scopus. Luego le sigo explicando, ¿no? Le digo, el problema es que a pesar de que los autores se le capaciten, miren, le llamo hasta la atención, ¿no? De cómo deben colocar sus nombres, descuidan ese aspecto y aparecen en su publicación de diferentes formas. En su caso, le digo, usted aparece con 3 perfiles en Scopus. Miren, la profesora tiene 3 perfiles en Scopus. ¿Y por qué? Porque en una publicación se hizo llamar Alejandrina Honorata Sotelo Méndez, es decir, sus 2 nombres y sus 2 apellidos. En otra publicación se hizo llamar, ya juntando sus 2 apellidos con un guión. Y en la nuestra, pues, solamente un nombre y 2 apellidos. Vean que cada forma de cómo aparece, a pesar de que es la misma persona, Scopus asume
que son diferentes personas, porque se hacen llamar diferente. Si yo coloco un guión aquí, ya es diferente a que no esté el guión. Si yo coloco solamente un nombre, es diferente que estén mis dos nombres. Por lo tanto, Scopus asume de que son personas diferentes. Ahora, le digo, esto se debe a que usted se hace llamar de forma diferente en cada publicación. El publicado en Ciencia Agropecuaria le genera el tercer perfil. En Ciencia Agropecuaria usted se hizo llamar como. Bueno, le explico lo que les he dicho, ¿no? Ahora, lo que quería la profesora es agregar este artículo que está en Scopus a su CTI Vitae. Entonces le digo que esto lo puede hacer de dos formas. Ingresar a Scopus, unificar los tres perfiles, es decir, el autor, cuando ingresa aquí, ubica esos tres perfiles, puede marcar, ¿no? Dice, bueno, esto es mío, y esto soy yo mismo. Son mi perfil. Entonces lo pido unificar. Solicito unificar. Entonces aparecen unas opciones por aquí donde yo voy a solicitar la unificación de esos perfiles. Obviamente eso va a llegar ya a un equipo de personas que van a analizar si es cierto o no, y si es cierto, lo van a juntar. Y le van a asignar un único ID, un único identificador de autor. Porque así como está, hay 3 identificadores. Cada área equivale a un identificador, ¿no? Entonces, sin solicitar fusión, es decir, la segunda opción, podría directamente entrar a los CTI Vitae y agregar el artículo utilizando este ID. Es decir, usando este ID, yo puedo buscar el artículo y agregarlo a mi perfil en el DINA o en el CTI Vitae, ¿no? Entonces, eso va a ser más rápido, pero lo primero es lo ideal, aunque va a demorar un poco más. Bueno, le copio algunos enlaces que hablan sobre esto, le sugiero buscar su perfil en Scopus como Méndez, Alejandrina, etcétera, ¿no? Y le doy 2 videos donde ahí aparece una explicación de cómo hacer esto, ¿no? Porque en palabras a veces no se entienden. Pero en videos en YouTube se dice, ¿no? Cuando estos problemas hay, yo puedo pedir unificación. En esos videos se explica. Entonces, es eso. Miren lo que hay que estar haciendo, explicando a los autores a veces sobre estos problemas. Pero no debería pasar, siendo de que ya se les dice cómo deben elegir sus nombres en forma estratégica para que sea única y de esa forma puedan publicar siempre, ¿no? Y es algo que también yo lo aprendí con errores, porque esto que les digo y les explico ahora, yo no lo sabía, no lo conocía, nadie me lo dijo, porque se trata de que a veces nosotros y la forma como hemos aprendido a redactar artículos científicos es imitando. Y por imitar, pues yo elegí una forma que ya otros lo tenían sin darme cuenta, es decir, este señor no soy yo, es otro. Pero elegí esa forma, de tal manera que ese artículo fue a parar a este autor. Yo escribí un correo a Scopus y me dijeron, pues, que lo que tengo que hacer es elegir una forma diferente de hacerme llamar. Y a partir de ahí, solamente un nombre, un apellido. Porque si eso es único, y lo verifiqué en su momento, verifiqué, y luego ya comencé a publicar de esa forma. Y así publico hasta ahora. Solamente un nombre, un apellido. Si ustedes ven que solamente usando un nombre, un apellido, eso es lo ideal, porque es algo más corto, es algo más rápido de memorizar, es algo más fácil de internalizar, ¿no? Entonces, si bajo esa forma hubiera otras personas que se hacen llamar igual, pues tendrían que recién pensar en formas más sofisticadas de hacerse llamar, ¿no? Como por ejemplo juntar los 2 apellidos con un guión, que es otra opción, y así hay varias opciones, ¿no? Entonces, ORCID lo que trata de hacer también es eso, ¿no? Por eso que ahora se nos pide que usemos ese identificador,
porque en ORCID lo que vamos a colocar es toda nuestra producción científica, nos hayamos llamado de una forma u otra forma, ¿no? Entonces, es una forma de unificar su producción científica que podría estar dispersa en función de cómo ustedes se hicieron llamar, ¿no? Entonces, es algo que se está también usando y se pide a veces en las publicaciones, en Scopus también uno coloca su ORCID anexado a su perfil, y algunas publicaciones comienzan también a pedir el ORCID, ¿no? Incluso ahora en las tarjetas de presentación personales, uno puede colocar su ID ORCID, de tal manera que el que quiera saber más de todo lo que ha hecho académicamente, pues va a estar en esa área, ¿no? Pero también habría que decir que a veces los autores, ahora el ORCID lo usamos en todas las revistas, ¿no? En la revista Manglar lo solicitamos, y en otras revistas, en la mayoría de revistas, creo que hay una tendencia ya masiva de pedir ORCID a todos los autores. Pero ¿qué hacen los autores? Se crea un ORCID y no llenan nada de información. Eso es una falta de seriedad, porque la idea justamente de entregar un ORCID es que los autores conozcan más sobre ustedes. Pero si vamos a dar un clic aquí y no hay nada de información, ¿qué sentido tiene? Entonces, cuando ustedes den un ORCID a una revista científica, tienen que asegurarse de que dentro de ese enlace haya información, porque ahí tiene que estar su formación académica, su grado de bachiller, si ya tienen título, si tienen maestría, si tienen doctorado, mucho mejor, pues ya incluso de que son estudiantes, ¿no? Si son estudiantes, pues estudiantes de tal profesión, ¿no? Ya es parte de la formación. Si tienen proyectos dentro de la carrera, fuera de la carrera, también, ¿no? Uno va colocando los proyectos. Si ya tienen las tesis, pues la tesis también uno reporta ahí. Ya si tienen artículos, pues los artículos, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es vida académica debería estar escrito aquí cuando uno hace un clic en el enlace. Y no debe pasar esto. Entonces, siempre estamos llamando la atención a los autores de por qué nos entregan un ORCID vacío, ¿no? Entonces, eso es una falta de seriedad. Porque el fin del ORCID, repito, es que los autores conozcan más de cada autor que publicó un documento. Y esto es la norma ISO, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes aparecen en el artículo científico, va a haber una aparición en Scopus. No solamente en Scopus, sino también en el Google Académico. Si tienen un perfil en el Google Académico, lo mismo, usa el mismo algoritmo, la misma norma. Entonces, ¿cuál es la razón? Elijan su nombre, la forma que quieran, y van a tener una forma de aparición en Scopus o en cita. No solamente en Scopus, miren. Por ejemplo, en Manglar, si hablamos de Manglar, si alguien envía así y tiene su perfil en el Google Académico, va a aparecer así su perfil en el Google Académico. O sea, esto no solamente es Scopus, ¿no? Es también para el Google Académico o para un gestor bibliográfico. Cuando yo automatizo las tareas de citas y bibliografía en el gestor bibliográfico, también usa esta misma regla, ¿no? Entonces, es cuestión de decisión. Elijan una forma, pero la forma que sea la que le corresponde a cómo quieren ser conocidos. En los gestores bibliográficos, en el Google Académico, y si es una base de datos como Scopus o Web of Science, pues la misma regla utilizan todos.